Ya, buenos días a quienes están presentes acá en la sala de lectura de la Biblioteca Conadauf y a quienes nos están siguiendo por las redes. Un saludo especial a Hugo Adrián Morales, que está ya esperando esta presentación. Y un saludo también a quienes me acompañan acá en la testera. Está la directora académica de la Facultad de Humanidades, la licenciada Paula Valdés. Está Evangelio Muñoz, magíster, que es director de nuestras investigaciones. Se encuentra también acá nuestro amigo Rocco, que es representante del director de la Dirección de Investigación Científica. Y están dos autores de la revista Runaya. Por este lado está Pablo Regalski, que es sociólogo e investigador de larga data, y está la doctora Marina Ratia, que es investigadora en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Vamos a dar inicio entonces a este acto de presentación de la revista Runaya, que es una revista de investigación que ha retomado el Instituto de Investigaciones después de varios años de haber tenido una pausa, y la perspectiva que tiene esta revista por decisión del Instituto y de la Facultad es que ya pase a procesos de indexación en sistemas y revistas de reconocimiento internacional. Pero además en esta nueva perspectiva, esta revista se ha abierto no solamente al ámbito de las carreras que hacen a la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, que son las humanidades, sino que también ahora abarca a las ciencias sociales en la línea que tiene el nombre, ¿no? Runaya, por lo que se ha revisado, se entiende como es el proceso inacabado en el que una persona se hace plenamente humano en todas sus dimensiones, desde lo biológico hasta lo cultural. Entonces, en esa perspectiva es que se está trabajando ahora, y esta revista que se presenta hoy es el resultado de ese proceso de recuperación de toda esta tradición para plantearlo en esta nueva perspectiva en un contexto tan complejo y dinámico como el que estamos viviendo ahora. Y los autores que están hoy con nosotros precisamente van a presentarnos temas de los artículos que han escrito que tienen que ver con la coyuntura global y con la coyuntura nacional. Entonces, vamos a inicialmente pedir a la licenciada Paula Valdés, que es la directora académica de la facultad, que nos brinde unas palabras de bienvenida y anuncio de este acto. Muchas gracias, muy buenos días, un cordial saludo a nuestros estimados colegas, Evangelio, el director del Instituto de Investigaciones, está Pablo Regalski, nuestro buen amigo Rocco, a nuestro estimado Juan Carlos, que ahora fungió como director académico, pero que antes de ello también ha participado como investigador del Instituto de Investigaciones, y por supuesto nuestra fiel y apasionada investigadora Marina Ratia, que trabaja en Rey Grandes. Es importante destacar realmente este tipo de presentaciones, de revistas, en especial esta. Es especial porque es una de las primeras, si no es la primera que se ha gestado en la Facultad de Humanidades, si no me equivoco, a la cabeza de José Alba, si me corrigen. Bueno, pues la data de la revista nos da a conocer el trayecto académico no solo de quienes están apasionados con la investigación, sino también de aquellos que están comprometidos en las investigaciones a un nivel global. Es la revista número 5 que la tenemos ahora como presentación, en la cual se están abordando temáticas que atañen a un contexto académico, social, de investigación, que refleja realmente las inquietudes y las problemáticas que son parte o hacen cara de la preocupación de nuestros investigadores
y a quienes transmiten a través de esta revista todas sus inquietudes y también sus soluciones. Runayan en un sentido amplio significa hacerse persona no solo en un sentido humanitario como tal, sino también un sistema integral, una persona comprometida, informada para su entorno y con su entorno. Es importante también destacar que en este número el propósito que persigue también es de lograr la indexación de los libros y por supuesto llegar a un repositorio donde toda la gente interesada de investigación pueda hacer o recurrir, mejor dicho, a este ejemplar y por supuesto dar luces, y también la intención es provocar, motivar a los interesados en algunas temáticas a profundizar sobre las temáticas, porque por supuesto no están cerradas, sino más bien que van a necesitar un acompañamiento o una segunda parte o una visión diferente de cada una de las personas que se sientan motivadas o llamadas a trabajar en este ámbito investigativo. Mis sinceras felicitaciones a Evangelio, al grupo técnico y logístico académico que ha apoyado el Instituto de Investigaciones para que esta revista sea posible, y por supuesto un especial agradecimiento a los que han formado parte a través de sus aportes académicos, sus investigaciones, y han hecho de esta revista un nuevo ejemplar que por supuesto va a ser consultado y va a ser considerado no solo en una lectura de placer, sino también en una lectura que se convierta como un referente académico no solo para nuestros estudiantes, sino también para un público externo, instituciones, público externo. Muchas felicidades a todos ustedes y el mayor de los éxitos también a nuestros panelistas, Marina, Rocco y Pablo, que van a tratar según turno alguno de estos temas que están publicados en esta revista. Muchas gracias y mil felicidades. Agradecemos a la directora académica y saludamos la presencia también del decano de la Facultad de Humanidades, el doctor Gunnar Zapata, que nos está acompañando. Me voy a permitir hacer entonces brevemente una presentación de este número que ha tenido una evolución al principio como todo parto, ¿no? Tanto difícil y dolorosa, pero que ahora creo que está empezando a dar sus primeros pasos, de tal modo que ya se ha conformado un comité editorial incluso internacional, ha sido una decisión adoptada por el Consejo Facultativo, y con ello estamos confirmando el mensaje que se ha dado en este momento de lanzamiento de esta publicación, de abrir las páginas de la revista a todos los académicos, investigadores en el ámbito de las humanidades y las ciencias sociales, no solamente de San Simón, de Cochabamba, del país, sino también del resto de los países. Esperamos pues que quienes nos están viendo puedan tener presente que esta revista tiene abiertas sus páginas para que puedan publicar sus trabajos científicos. En este número, el número 5, se están publicando investigaciones inéditas de varios autores. En algunos casos son individuales, en otros casos son en parejas. El primer artículo de la revista lo ha escrito Marina Ratia y aborda la temática de la situación de los niños en comunidades rurales que por efectos de los cambios de la influencia del contexto están perdiendo algunas relaciones que tienen o deberían tener normalmente los niños en las comunidades rurales con su entorno. Están perdiendo esa relación natural que tenían con su entorno. Ella nos va a explicar con mayor detalle este fenómeno. En el otro caso del artículo que va a presentar también Pablo, se trata de un tema de vigente actualidad, precisamente por las elecciones recientemente pasadas. Él hace un análisis de la situación de una suerte de evolución que ha tenido el movimiento al socialismo y algunas de las ideas que él pone. Esto ha sido escrito hace el año pasado, ¿no? Algunas de las previsiones que él pone en su artículo, pues
de algún modo se están confirmando ahora con los resultados. Y dejo a Pablo para que nos comente con mayor detalle esta situación. Hay otro artículo que ha escrito Carlos Crespo respecto de una perspectiva proudhoniana acerca de cómo se pueden abordar los conflictos en base a consensos generados entre los distintos actores. Otros artículos están referidos más a lo que es la educación superior, como el caso del artículo escrito por el italiano Finzi y una coautora boliviana, que han hecho un análisis acerca de la situación de la interculturalidad en la educación superior en aplicación de las políticas educativas últimamente. Hacen una reflexión básicamente teórica y encuentran varios elementos que llevan a sugerir recomendaciones por parte de los autores respecto de esta realidad en las universidades bolivianas. Y el autor Jimmy Delgado, que ha sido también investigador del instituto, junto con su colega, ha investigado la particularidad de la carrera de Ciencias de la Educación para hacer una comparación entre la forma de la enseñanza, de la investigación con procedimientos o métodos tradicionales versus procedimientos y métodos alternativos, y plantear una serie de recomendaciones y sugerencias para una profundización respecto de la enseñanza, de la investigación en la carrera de Ciencias de la Educación. Como verán, es una temática bastante amplia, aborda distintos aspectos hasta acá mencionados de estos autores, y hay un estudio que se refiere a los resultados del proceso de formación que existe en la universidad, que es el artículo escrito por la investigadora Livia Suárez, de un tema que es de preocupación de hace muchos años en la universidad respecto a la permanencia de los estudiantes más allá de los plazos que establecen los planes de estudio, ¿no? Ella ha podido identificar a través del método cuantitativo y cualitativo las razones por las cuales los estudiantes se quedan más allá de los 5 años previstos en el plan de estudios, y arroja pistas muy reveladoras respecto de algunas medidas que podría tomar la universidad para resolver estos temas, ¿no? Entonces, esta investigación es particular en el sentido de que combina el método cuantitativo y cualitativo. Ella es experta en la metodología cuantitativa y por eso ha hecho esta combinación. Entonces, como verán, esta es la riqueza de esta publicación, y con esto el Instituto de Investigaciones y la Facultad de Humanidades reitera, ¿no?, que estas páginas están abiertas para el desarrollo de la investigación y el pensamiento desde el ámbito de las humanidades y las ciencias sociales. Esto es lo que vamos a ahora conocer con mayor detalle, con dos de los autores que están acompañándonos hoy día a nosotros, y además con los comentarios de dos personas que ahora forman parte del comité editorial de esta revista, ¿no?, que han aceptado ser miembros de este comité editorial, que van a poder valorar entonces esta primera publicación. A continuación vamos a dar la palabra a Pablo Regalski para que nos comente los detalles muy interesantes, por cierto, del artículo que ha escrito para este número 5 de la revista. Pablo, adelante, por favor. Gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a la revista, a la facultad, a Juan Carlos, que me solicitó este artículo, pese a que soy de una facultad competidora de ciencias sociales, pero nos estamos haciendo amigos entre ciencias sociales y humanidades. Vamos a dejar de lado las diferencias. Haremos más trabajo juntos. Pero muchas gracias por esta invitación y por esta oportunidad de conversar. Y un saludo al amigo que nos está, parece, escuchando desde Hugo Morales, desde San Luis. Yo provengo en realidad de la
Argentina. Me vine acá en el año 75, o sea que este año cumplo mi 50 aniversario. Yo pensaba hacer una buena fiesta ahí en Misque, pero no, el cuerpo no me da. Yo estuve reflexionando si hago una fiestota ahí, qué va a pasar con mis pobres energías que ya están arriba. Pero este trabajo es en realidad el resultado de casi 40 años de acompañamiento con las comunidades, un trabajo más bien de antropólogo. ¿Qué hago? ¿Se siente mejor? ¿Sí? Han entrado todos corriendo. Bueno, son del primer curso, me imagino. ¿De qué curso son? ¿Del segundo semestre? Muy bien. Bueno, como les decía, este es el resultado de un trabajo de casi 40 años. Tengo una gran suerte que ha coincidido y ha sido en realidad motivado el inicio de este trabajo por el comienzo de un proceso de emergencia étnica, de etnicización, de reemergencia de las identidades, de reemergencia incluso del sentimiento de nación indígena que explota en el país a partir de 1979. 1979, y yo aprovecharé para dar algunos datos para la generación joven, que a lo mejor no están en el artículo, ojalá lo lean y como sé que no leen. Entonces, algunos datos referidos a esto. En 1979 fue el primer bloqueo indígena campesino de la ciudad de La Paz. Fue en realidad una recreación del cerco indígena modernizado. Lo que han hecho es cortar las rutas, pero fue algo que tomó totalmente de sorpresa no solo al gobierno de entonces, gobiernos que duraban pocos meses por esas épocas, sino sobre todo a los estudiosos. A mí en particular me sorprendió enormemente una emergencia antiestatal porque buscaba la recuperación del territorio, todavía no en esos términos, para nada. No se usaba la palabra territorio. No vamos a entrar en el tema de la designación a qué se refiere territorio, pero no se usaba la palabra territorio, para nada. Territorio se refería exclusivamente al territorio del Estado y no al territorio de los pueblos. Y ese tema empezó a surgir a partir de esa explosión que tomó de sorpresa no solo al Estado, a las Fuerzas Armadas que quedaron paralizadas, que por ese entonces todavía tenían un rol bastante protagónico, sino a los propios dirigentes. Tanto es así que el dirigente de entonces, Genaro Flores, no lo conocía en las bases. Él hizo una convocatoria por la radio, no vamos a entrar en el detalle de cuál fue la causa inmediata de esta explosión, pero cuando Genaro, convocado por la iglesia, que era su protector en esa época, fue a tratar de calmar los ánimos, nadie lo conocía, Genaro Flores, nadie lo conocía. Y tuvo que pasar un buen tiempo antes de que lograran aplacar esta explosión. Pero la explosión dio lugar a una emergencia étnica de larga duración. Ahora,
esta emergencia que terminó en que los pueblos indígenas agrupados en el año 2005 en una especie de organización que se llamaba entonces el Pacto de Unidad, que no tiene nada que ver con el Pacto de Unidad del que habla el MAS, era realmente representativo de las organizaciones indígenas y fue iniciado por los voy a tomar nota del tiempo, por los indígenas del Oriente, no por los pueblos del Occidente, sino los indígenas del Oriente. Este pacto de unidad termina haciendo la exigencia de una asamblea constituyente que reorganice el país, dando el reconocimiento a las naciones preexistentes a la República, por eso se llama Estado plurinacional. Fue una verdadera revolución, se puede decir, ese periodo de emergencia étnica, de recuperación del sentido de nación indígena, que, como les digo, tuvo su culminación en la exigencia de una asamblea constituyente que reorganice completamente el país. Entre otras cosas, pedían que ya la representación no fuera por partidos políticos, sino directa, que cada nación tenga su representación en el Estado, cosa que fue directamente reconocida en el texto constitucional, pero luego fue negociada. Y se aprobó un texto ilegal, les voy a decir porque ese texto no fue aprobado por la Asamblea Constituyente, sino que fue aprobado por el Parlamento, cosa que, por supuesto, viola el principio por el cual se convocó a la Asamblea. El texto que se aprobó en el Parlamento tiene grandes diferencias con el texto que se había aprobado en la Asamblea Constituyente. Otra anécdota más. Para ustedes jóvenes es interesante que conozcan estas anécdotas. ¿Quién fue el que más se opuso a la convocatoria de Asamblea Constituyente? Ustedes dirán la derecha. No es así. Fue Evo Morales. Antes de que fuera presidente, unos meses antes, tuvo lugar la marcha por la Constituyente, y cuando la marcha tenía que pasar, que venía del Oriente, formada básicamente por los pueblos indígenas del Oriente, cuando tenía que pasar por la zona del Chapare, fue boicoteada y fue tratada de disolver por los cocaleros. Llamativo que entonces se le llame al gobierno de Evo Morales el primer gobierno indígena de Bolivia, porque no es así. No fue nunca el primer gobierno indígena de Bolivia, y como trato de demostrar en el artículo, más bien fue el responsable de la liquidación del proceso de etnicización, del proceso de emergencia étnica. Entonces, si a ustedes les interesa ver cómo se llevó a cabo ese proceso, encabezado por el MAS, una contradicción terrible, porque el MAS, que no se llamaba MAS, se llamaba IPSP en 1995, cuando se organiza en el Congreso de Santa Cruz, en marzo de 1995, se organiza como instrumento político por tierra-territorio. Ese es el origen no él se llamaba MAS, se llamaba IPSP, y nunca consiguió que le reconozcan personería jurídica para participar en las elecciones. De eso se encargaban, por supuesto,
supuesto la derecha, las instituciones públicas, de impedir que los indígenas puedan tener una representación directa. Entonces resultó que un dirigente de la Falange Socialista Boliviana, que tenía la sigla de MAS, le regaló la sigla a Evo Morales. Y así fue el comienzo de toda esta serie de distorsiones de este proceso que termina en la liquidación del proceso de emergencia étnica. No estoy haciendo la recapitulación del artículo. El artículo lo tienen que leer. Están obligados, porque se refiere a otro tipo de detalles. Por ejemplo, la teoría fundamental en la cual me baso para tratar de explicar este proceso de iniciación, que es la teoría wallersteiniana del sistema mundo. Pero no vamos a entrar en eso. Yo prefiero entrar en los detalles pintorescos, algunos otros dramáticos, con los cuales Evo Morales, no él personalmente, sino un grupo, una capa de dirigencias campesinas que hasta entonces habían sido arrastradas y empujadas por ese proceso de bases y les obligaba a tomar posiciones como naciones originarias, como aprovecharon el momento que ese proceso los coloca en una situación en la cual Evo Morales y esta capa de dirigentes son convocados a ser los salvadores del Estado-Nación. ¿Cómo qué? ¿Cómo? Pero fue así. Incluso anecdóticamente, en el año 2005, cuando ya gobernaba, ya había caído Goni Sánchez de Lozada en el 2003, había subido un gobierno provisional encabezado por Carlos Mesa. Ese gobierno provisional, el único apoyo que tenía era justamente el del MAS. Y cuando empieza un nuevo proceso de luchas que ponen en cuestión y terminan liquidando al gobierno de Carlos Mesa, se convoca una reunión de emergencia en la cual participa la cúpula política, participa la cúpula de la Iglesia, participan algunos miembros de las Fuerzas Armadas y Evo Morales. Y en esa reunión se resuelve, entre ellos, esto nos lo contó una monjita que asistía como asistente ahí, se resuelve que la única forma de liquidar esa crisis que ponía en peligro al Estado, que atravesó esa crisis de 2003 hasta 2005, era que Evo Morales se haga cargo de la presidencia. Y Evo Morales estaba muy feliz. Llamó por teléfono a sus cuates. Entre otros, estábamos reunidos, yo en ese momento no estaba el conjunto de las organizaciones campesinas y fabriles y dirigentes, reunidos en la Federación de Fabriles, estamos hablando de julio de 2005, julio, no me acuerdo exactamente. Llama a Evo y comunica: vamos a convocar elecciones, se va a convocar elecciones a través del Parlamento y yo voy a poder ser candidato y vamos a triunfar seguramente. Desde la reunión se le dijo: no estamos de acuerdo. La motivación de esta movilización que hubo en mayo de 2005
era la convocatoria a la Asamblea Constituyente, no era que se llame elecciones. No estamos de acuerdo. Evo Morales dijo, bueno, qué pena, y hizo lo que le dio la gana a él, que fue aceptar el acuerdo con las cúpulas de las élites bolivianas que estaban ahí presentes. Lo que les cuento, pueden dar testimonio, por ejemplo, Oscar Olivera, que estaba en esa reunión, etc. Con esto les quiero decir, hay muchos que dicen, Evo Morales se dio la vuelta, o Evo Morales empezó con un gobierno progresista, indígena, y poco a poco se fue transformando. No es así. Evo Morales tenía la figura muy clara desde el primer día que asume el gobierno. Entonces, yo creo que me quedan todavía unos minutos. Sí, lo que vamos a decir es que todo su gobierno se redujo a dos objetivos. El primero es constituirse mediador entre las élites bolivianas y la emergencia étnica, las organizaciones indígenas. Él quería, se constituyó en el árbitro, pero para ser árbitro entre dos campos, resultaba que en ese momento el campo hegemónico, ¿quién era? No eran las élites, no era la burguesía del Oriente. El campo hegemónico eran los indígenas, que además contaban con una alianza que se había forjado, una alianza urbano-rural que se había forjado en la Guerra del Agua. Entonces, para él poder ser el árbitro y no el prisionero de los movimientos sociales, tenían que buscar una solución, y esa solución era reforzar la derecha. Todo el proceso que encabeza García Linera es una táctica y estrategia dirigida a reforzar la derecha de manera que pudiera haber un árbitro entre dos polos de la balanza. Todo el proceso inicial del gobierno consistió en cómo generar el fortalecimiento de la derecha. Todo lo que estoy diciendo contradice todo el sentido común de los analistas políticos de la época. Todo lo que han ido argumentando los analistas políticos todo este tiempo. Lo que yo estoy diciendo, me van a decir, es una barbaridad. Entonces, justamente yo estoy dando toda esta polémica para que lean. No les queda más remedio que leer. Si no leen, nunca van a poder saber quién tiene la razón. Entonces yo les ruego que lean, ¿ya? Hagan un esfuercito, dejen el celular un ratito ahí y lean. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Quiero hacer 3 apuntes nada más a lo que dijo Pablo. El artículo, ahora sí van a entender todo lo que ha explicado Pablo. El artículo que él ha escrito titula "De naciones originarias a comunidades en disgregación, el gobierno del MAS". Ese es el título que le ha puesto al artículo y que refleja en gran parte lo que nos ha dicho. El segundo apunte que vale la pena tomar en cuenta es que, como lo han escuchado ustedes, Pablo no solamente ha hecho el abordaje desde la academia, aplicando, como él explica, algunos postulados teóricos, sino que lo que él dice demuestra que él no solamente ha sido testigo, sino protagonista de varios de los hechos que él ha narrado. O sea, esa narración no lo puede hacer alguien que ha leído, sino alguien que ha estado y que ha vivido esos procesos. Ese me parece que es uno de los valores fundamentales
y que es la provocación para la lectura, ¿no? Y el tercer apunte, que yo creo que es lo que viene hacia adelante, es lo que él dice ahora y en su artículo va a ser uno de los elementos que permita explicar los resultados que ha obtenido el MAS en estas últimas elecciones. Creo que ahí vamos a poder encontrar pistas de por qué le ha ido como le ha ido al gobierno del MAS, pero además con el añadido de que él ya lo ha dicho, ha utilizado una teoría sociológica para explicar esto que ha pasado. Entonces, eso lleva precisamente a tomar muy en cuenta su recomendación de leer no solamente el artículo, sino la revista, donde también se encuentra el artículo que titula Perdiendo Contacto, percepciones de niños y niñas sobre su ambiente natural, que lo ha escrito la socióloga y PhD Marina Ratia, que es investigadora acá en la Facultad de Humanidades en el PROI, ¿no? Así que vamos a ceder la palabra a Marina para que nos comente acerca de su artículo. Gracias. En primer lugar quiero agradecer al Instituto y también a las autoridades de la facultad que han hecho posible la publicación de este libro, y en particular a Juan Carlos Rojas, que estaba responsable de este número. Bueno, yo voy a ser muy breve porque, como dijo Pablo, es mejor leer los artículos para entender exactamente cuál es el mensaje, ¿no?, del libro, principalmente, o del artículo, cuál es el mensaje, porque cada artículo tiene un mensaje. Bueno, este artículo lo he escrito por una preocupación, digamos, muy importante para mí. Es que yo me pregunté qué está pasando con los niños en el actual contexto de la sociedad digital. Quizá hemos perdido de vista que ahora muchas cosas han cambiado con la revolución tecnológica, ¿no? Porque ahora ya no vivimos como antes, ya no hablamos cara a cara, sino a través de una pantalla. Hay banca digital, todo se ha vuelto digital, el QR es una institución prácticamente, pero no hemos tomado conciencia qué está pasando con nuestras culturas y sobre todo con los niños, ¿no?, que, bueno, están recibiendo una educación en la escuela y también digamos, en sus casas antes de ir a la escuela. Entonces, quiero leer solamente para provocar y llamar la atención de ustedes e invitar a la lectura el primer párrafo de la introducción de este libro, ¿no?, que, bueno, además explica el origen del título, Perdiendo Contacto. Bueno, rápidamente voy a leer para animarlos a leer. El título de este artículo fue inspirado en el libro Perdiendo Contacto, publicado por Steve Marley el año 2000, cuyos ensayos hacen una crítica profunda a los presupuestos culturales de la vida moderna que pretenden ser universales. Este autor aboga por una revisión de fundamentos de una escucha de las experiencias de otras tradiciones de conocimiento en el planeta, o sea, de otras culturas, que han probado ser modos de vida básicamente sustentables. El distanciamiento y la ruptura de los seres humanos con la naturaleza a temprana edad supone la apuesta y fe ciega a estos supuestos culturales universales. Entonces, en este artículo yo quiero, digamos, mostrar un poco cómo los niños están perdiendo el contacto con la naturaleza y están transitando a una cosmovisión antropocéntrica. Entonces, en el artículo trabajo 3 categorías, digamos, mediante dibujos, ¿no?, mediante el análisis del lenguaje iconográfico.
He trabajado con varias escuelas, niños que estudian en varias escuelas del área rural y una en el área urbana. Entonces, la pregunta de investigación motivadora, digamos, ha sido para los niños: si alguien visitara tu comunidad, quisiera conocer a partir de lo que tú le puedes relatar, ¿cómo lo podrías hacer en un dibujo? ¿Sí? Entonces los niños han dibujado cómo ven su entorno natural. Bueno, los resultados han sido, digamos, diversos, ¿no? Dependiendo de cada lugar, pero en resumen lo que se ha visto es que respecto al número de elementos ha habido muchas diferencias. Algunos mapas parlantes consignan muchos elementos y en detalle, y otros solamente pocos o uno, por ejemplo un árbol o una casa, ¿sí? Desde la perspectiva psicológica esto tiene muchas interpretaciones, pero en este estudio, digamos, el enfoque de la construcción del sentido del paisaje ha sido más desde una perspectiva antropológica. Entonces no se ha hecho ese análisis, solamente hemos visto qué es lo que más le llama la atención a los niños de su entorno natural. Luego hemos visto que respecto a qué dibujan los niños, hemos clasificado 3 categorías, que son los elementos bióticos, abióticos y artificiales. Los elementos bióticos son los seres vivos, ¿no? Seres humanos, animales, plantas. Y los abióticos, los ceros, los astros, el agua. Y los elementos artificiales son aquellos que son construidos por el ser humano, como las carreteras, las casas, ¿no? Los campos deportivos, etc. Lo que vemos en síntesis es que para los niños, la mayoría de los niños, es muy importante en el paisaje, claro, el piso, el suelo, el territorio. Todos han dibujado, han tenido que hacer unas rayitas, pintar un césped, algo donde están ubicados los elementos del paisaje. Luego es importante la vegetación, porque todos han dibujado árboles, ¿no? Y también agua, ¿no? Entre los elementos abióticos. Pero lo llamativo es que en el paisaje no han dibujado seres humanos. O sea, hay de todo, pero en muy pocos dibujos contados sale la representación de seres humanos, ¿sí? De más de 50 mapas parlantes, solo en 3 hay dibujos de seres humanos, que preguntándoles a los niños, en algunos casos eran los dibujos de ellos mismos y en otros de sus padres. Por otra parte, en esos pocos casos de los seres humanos no se referían a qué estaban haciendo o sea, qué actividad realizaban, ¿no? En su imaginario, qué querían representar. Y uno de ellos decía: mi papá está pescando peces en el río. Entonces, pero bueno, esto era muy excepcional entre todos los dibujos, ¿no? Bueno, para no extenderme mucho, entre todos los elementos bióticos, abióticos, entre los abióticos, el agua sale como un elemento muy importante, las cascadas, los ríos, y eso no es solamente porque está en el paisaje, sino que en todos los contextos hay una escasez de agua, y quizá ahí está representado los anhelos de los niños de tener agua en su contexto para el riego, para que vivan las plantas, etc. En los elementos artificiales hechos por el ser humano, que aparecen en los mapas parlantes, aparecen principalmente las casas que tienen un patrón común. Una casita, ustedes deben dibujar a un niño, o sea, en todas partes, en contextos de clima cálido, en la ciudad, etc., es el mismo modelo, diríamos, ¿no? Y también en estos elementos aparecen carreteras, servicios como energía eléctrica, antenas de
de televisión. Y algo que me ha sorprendido es que en ninguno de los mapas aparecen campos deportivos, una canchita de fútbol, aunque hay verificado que existen, pero ellos no lo representan. Esto puede ser que para ellos ya no es muy importante porque ya no están practicando deportes o actividades al aire libre. Bueno, en suma, digamos, al ver, al interpretar estos lenguajes iconográficos de los niños, hemos visto que la mayor cantidad de elementos son artificiales, hechos por el hombre, ¿sí? Esto nos alerta, digamos, a evaluar, a ver que los niños están transitando a una visión más antropocéntrica de la naturaleza, porque los elementos artificiales hechos por el hombre ponen al centro al ser humano, no a la naturaleza, y están perdiendo esta relación, esta, digamos, conexión, ¿no?, que tienen con la naturaleza y pueden reflejar en sus lenguajes iconográficos. En algunos lugares, algunos niños, niñas sobre todo, han dibujado flores de colores, y eso muestra también, como lo menciona bien Vandana Shiva, que las mujercitas son más sensibles y están más conectadas a la naturaleza. Entonces los lenguajes iconográficos nos pueden dar muchas luces sobre lo que está ocurriendo con los niños. Y buscando las causas, hemos visto que esta desconexión es sobre todo porque los padres están priorizando la educación. Entonces, antes que los niños vayan a ayudar en sus chacos, en sus territorios, en sus cultivos, ayudar a sembrar, a sus padres les dicen: quédate a hacer tus tareas, o los encierran en la casa. O les dicen: no salgas porque es peligroso afuera, te pueden picar los mosquitos. O ven a la naturaleza como algo sucio, o sea, no salgas porque te pueden ensuciar la ropa, ¿no? Entonces la naturaleza se ha vuelto un peligro, ¿sí? Entonces los niños tienden a encerrarse, y al encerrarse y perder el contacto con la naturaleza, y sobre todo estar expuestos a pantallas de celulares, de televisión, esto está creando adicción, está creando cambios en su comportamiento, no solamente en el aislamiento con el entorno natural, sino también en las, digamos, actitudes, ¿no?, en la comunicación dentro de la familia. Los niños se están aislando, ¿no? O sea, tienen un mundo que está dentro de las pantallas, y en el lenguaje iconográfico sale un poco de eso, porque en algunos mapas, que yo los he llamado simbólicos, sale por ejemplo una montaña con el Rey León, y supuestamente hemos dicho que dibujen dónde viven, y cuando preguntamos a los niños: pero en este lugar no hay el Rey León, ¿y por qué lo dibujaste? Es que a mí me gusta ver esa película, el Rey León. Entonces el territorio digital ya es un territorio en el que el niño vive, o sea, en los niños está pasando una migración del territorio real, ¿no?, al territorio digital. Y como diría Byung-Chul Han, en la educación de los niños, en la vida de los niños, está perdiendo la materialidad. ¿Qué quiere decir esto? Ellos están perdiendo las cualidades sensitivas, las cualidades sensoriales, las cualidades afectivas, y también la capacidad de nombrar la naturaleza, porque tampoco ya saben mucho qué se llaman tales plantas o cuáles plantas, ¿no? Y eso es algo preocupante, porque las universidades actualmente, y con esto termino, estamos muy preocupados de cómo aprender la IA, ¿sí? Cursos por aquí y por allá, la IA. Y esta visión consumista, digamos, no nos está llevando
no está alertando a una posición crítica que deberíamos tener. Yo no digo que está mal, o sea, usar como un recurso la IA en la formación académica, pero también habría que desde la universidad estudiar cómo se está dando este choque cultural, digo yo, o cómo se dan las relaciones interculturales, digamos, entre la sociedad digital, la revolución tecnológica y las culturas locales, ¿no? Las culturas y las lenguas locales. Muchas gracias. Gracias, Marina. Quiero hacer dos apuntes también sobre lo que nos ha comentado Marina. El primero es, por lo que nos muestra, parece que los niños están construyendo, bueno, están viviendo y construyendo dos mundos. Uno el real y el otro el que ellos construyen a partir de su relación con el mundo digital, ¿no? Y aquí pues surge una serie de dudas, y a mí la que me asalta es: ¿no será que estos niños están criándose con nuevas discapacidades? Esto quizás es algo que hay que preguntar, ¿verdad? Por estar en un mundo, están dejando de tener capacidades que naturalmente tendríamos que tener todos en el mundo real. Pero bueno, aquí se reitera la recomendación de la lectura, porque además el otro tema que me parece que hay que destacar es que él ha trabajado con niños y utilizando una metodología que sí se aplica, como ella nos ha explicado, pues puede darnos lugar a tener información muy valiosa, ¿no? Trabajar con niños y con mapas parlantes es un mundo que te permite explorar varias dimensiones. Ella ya lo ha explicado. Podrían haber hecho el abordaje desde la psicología, pero no lo han hecho desde la antropología, y han llegado a un conjunto de conclusiones. Entonces imagínense el potencial que metodológicamente tienen estas herramientas, ¿no? Y que de lo que vale la pena aprender es que personas como Marina, que ha ido trabajando en esto y aplicándolas, pues nos pueden permitir precisamente abordar otras investigaciones. Con esto quiero saludar la presencia también de Mario Yapo, que se ha incorporado hace un momento ya a nuestra presentación. Y ahora voy a pedir a nuestro amigo, colega Hugo Adrián Morales, ¿no? Paisano de Pablo, solamente que ya Pablo no está hace 50 años en Argentina, por lo que nos decía, ya casi dice que ya no es su país. Entonces Hugo Adrián nos va a hacer un comentario de este número de la revista. Él es psicólogo, es doctor, y como les decía, se ha incorporado ahora al equipo editor, al cuerpo editor de la revista. Así que, por favor, Hugo, vamos a escucharte por el tiempo que estás traduciendo el programa, que tú conoces, ¿no? Adelante, por favor. Bueno, buenos días a todos, a todas. ¿Se escucha bien? Sí. ¿Se escucha? Perfecto. Bueno, en primer lugar, estoy muy contento de estar acá compartiendo. La verdad que me gustaría estar ahí con ustedes, pero bueno, no se puede. Espero que sea pronto y celebro, ¿no?, el encuentro del día de hoy. Primero agradecer y felicitar al Instituto de Investigaciones, a las facultades, a la universidad, a los que trabajaron en este número, al editor, a los que sostienen la revista, a los autores, a las autoras, y también a Evangelio y a Antonio, ¿no?, por la generosidad de invitarme. Yo creo que con ellos venimos haciendo algunas, yo digo, generando ahí reciprocidad, intercambio, solidaridad, no solo entre nosotros, sino también entre las universidades, ¿no?, entre la Universidad Nacional de San Luis y ahí donde están, y el instituto donde están ustedes. La verdad que, bueno, lo hemos tenido Evangelio compartiendo,
su experiencia, sus recorridos, sus reflexiones aquí en varias instancias de la universidad. Así que yo celebro estos procesos también de encuentro y de reciprocidad. Celebro esta revista porque yo digo, esta revista también la vamos a tener acá. También va a estar dentro de nuestro proceso de formación. O sea, van a poder leer quienes estén cursando, estudiando en la Universidad Nacional de San Luis, en las diferentes facultades, estos escritos. Y a mí me parece fundamental porque, yo digo, también hay una disputa en la geopolítica del conocimiento, ¿no? Mayormente los grandes centros de producción económica son los grandes centros de producción de saber. Y nosotros, y nosotras, yo digo, en América Latina y el Caribe, no solo somos zonas de sacrificio en lo económico, sino también en lo cultural, y basta revisar nuestros planes de estudio, o por lo menos en mi caso, que soy docente en la Facultad de Psicología, para poder ver que el 90-95% de la bibliografía es occidental. Necesitamos tener nuestras realidades contadas por nosotros y por nosotros. Entonces yo celebro esta revista, celebro estos escritos, porque de alguna manera nos ayudan o nos permiten empezar a contar nuestras propias realidades. Algo comentaban recién cuando hablaba Pablo, ¿no?, sobre los lugares de enunciación, desde donde uno dice lo que dice, desde donde uno cuenta lo que cuenta, desde donde uno narra, no lo que narra. Bueno, desde nuestras particularidades, desde nuestros dolores, pero también desde nuestras posibilidades de transformación. Yo, como para poder alimentar un poco más la invitación a que la lean la revista, voy a comentar brevemente algunas, algunos elementos que me quedaron dando vueltas respecto a cada uno de los artículos, ¿no? Recién Marina contaba, ¿no?, sobre su trabajo, y yo digo, a mí me parece que es sumamente interesante porque también hay una crítica a los universales, ¿no?, a los universales culturales. Es como repensar los lugares. Y en esto, lo que ha compartido Marina, como la mayoría de los trabajos, de los artículos que están, son transversales a las disciplinas. Yo digo, mayormente nos han hecho pensar de manera disciplinar a veces. Lo digo en mi caso como psicóloga, en el que la salud mental ha estado muy circunscrita, ¿no?, despojada o un poco de las corporalidades como de los territorios. Y así nos ha pasado, yo creo, en la mayoría de las disciplinas. Yo creo que la revista, en su diversidad de discusión, de reflexión y de trabajos, están disputando como un poco esa frontera, ¿no? Nos permiten, yo creo que el trabajo de Marina lo puede leer un sociólogo, lo puede leer un psicólogo, un antropólogo, pero también lo puede leer un químico, también lo puede leer, ¿no?, alguien que se dedica a la geología. Me parece que también hay que tensionar ahí un poco esas fronteras en sus críticas, ¿no?, a los universalismos culturales. También, yo digo, nos narra un poco el desprendimiento que han tenido, o que están teniendo los niños y las niñas de la naturaleza. Lo que eso implica, también un desprendimiento de toda la naturaleza. En la naturaleza están todas las condiciones que hacen posible la vida, el sostenimiento y la reproducción de la vida. Entonces, lo vemos, lo vivimos, lo que está sucediendo, con las lógicas. También trae el tema de las migraciones, ¿no? También es una forma crítica de las formas de habitar el mundo. Así que yo simplemente para sumar a las reflexiones que decía María, e invitar a que puedan leer este trabajo independientemente del campo disciplinar en el que estén. También, hay un artículo que se llama Apuesta por la descolonización y la interculturalidad,
interculturalidad en las universidades indígenas de Bolivia, de Giacomo Finzi y Jacqueline Villegas, que también es un análisis de la educación superior intercultural, ¿no? Y trae conceptos muy interesantes que, vuelvo a decir, son transversales a todos los campos de estudio, lo digo, son transversales a todo lo que sucede en las universidades, a todos los procesos de formación de la universidad, como multiculturalismo, interculturalidad, colonialismo interno, colonialidad, que es básicamente este proceso de colonización interiorizado, ¿no? Cómo disputar esos procesos, y obvio que problematiza experiencias de universidades interculturales en el contexto de Bolivia, pero yo creo que son elementos críticos para quienes transitamos en la universidad, ya sea docentes, estudiantes, ¿no? Quienes habitamos la universidad, son elementos para poder pensar. Y hace una tensión muy interesante entre la conceptualización y la aplicación, ¿no? ¿Qué pasa con el desarrollo teórico? Bueno, pero después, ¿qué pasa en la realidad? ¿Qué pasa fuera de la universidad? A veces, yo digo, hay teorías que son muy descriptivas y nos parecen, no seducen, ¿no? Pero que a veces están muy ligadas, muy desprendidas de lo que sucede, ¿no? En la vida cotidiana del pueblo y de las comunidades. Presenta un debate epistémico ahí bastante interesante, la colonialidad de los sistemas de educación, el recorrido conceptual, ¿no? De las teorías decoloniales, traza algunos caminos de descolonización, la verdad que como propuestas, como horizontes, y todo en el marco del Estado plurinacional. Y yo digo, esto nos amplía todavía más la reflexión, porque nos permite pensar no solo en el marco de Bolivia, sino en el marco de Argentina, de Ecuador, de Chile, de Bolivia, de todos los países de América Latina y del Caribe. Son discusiones y son reflexiones que debemos tener, ¿no? Quienes estamos en América Latina respecto a los estados, respecto a las universidades y respecto a los procesos de posibilidad y no de interculturalidad, de decolonialidad, de transformación, ¿no? de nuestras propias realidades, de poder narrar desde nuestra propia realidad. Después, bueno, está el texto de Pablo, que la verdad que me parece muy rico, yo digo también desde lo vivencial, desde los lugares de enunciación, porque yo estoy en Argentina y nosotros estamos viviendo algo terrible, ¿no? Y yo creo que estamos un poco, es la consecuencia de la ausencia de esta reflexión, ¿no? De esto que traía Pablo y que lo describe, ¿no? Con lo que ha pasado con el MAS, y independientemente de los partidos y demás, es un ejercicio crítico, es un pensamiento crítico, es una mirada que debemos tener respecto también a lo alternativo. A veces lo que aparece como alternativo encubre, ¿no? La reproducción de muchas matrices que no tienen absolutamente nada alternativo. Entonces ese análisis histórico, crítico, ¿no? Que hace Pablo respecto a ciertas continuidades, ¿no? Que a veces aparecía como, es un análisis que yo creo que es necesario hacer, sobre todo en un contexto o en una coyuntura de América Latina y el Caribe muy compleja, donde se están revisando, donde es necesario, yo digo, revisar muchas cuestiones que aparecieron en un contexto como alternativa, y que si nosotros no tenemos la capacidad de poder repensarlas críticamente, resignificarla a la luz de las consecuencias que veníamos generando, yo digo, la historia se repite, ¿no? Entonces, qué bueno, muy interesante estas tensiones, ¿no? Entre Estado, comunidad, multiculturalismo, y también, bueno, la perspectiva en el texto está con la mirada gramsciana también que trae Pablo, que es sumamente interesante, ¿no? Sobre las relaciones de fuerza que se establecen entre las clases sociales y el Estado. Después, bueno, hay un texto de Carlos Crespo Flores, que también es una discusión, una reflexión, una síntesis de autores del pensamiento anarquista, que yo digo, en esto valoro la diversidad
de la revista, la posibilidad, esta amplitud, ¿no?, de poder mostrarnos diferentes caminos, donde trae elementos, bueno, la violencia, la confrontación, los acuerdos, los consensos y la construcción de relaciones sociales no mediadas por el Estado. Que esto también aparece en varios tópicos, ¿no?, o en varios capítulos que circulan, que bueno, el Estado es parte del problema, parte de la solución, cuando el Estado sí, cuando el Estado no, hasta qué punto se construyen relaciones, hasta qué punto, yo digo, promueven o no promueven o terminan cortando. Una discusión me parece que es sumamente para dar un proceso de organización y sobre todo desde los territorios y desde las comunidades, ¿no?, que son discusiones que se vienen dando, pero que yo digo que hay que democratizarlas más hacia otros espacios también, como por ejemplo los espacios de la universidad. Después hay un texto de Nivia Evelyn Suárez Vega, que habla también explorando barreras y desafíos de los estudiantes en el camino hacia la titulación, que habla de la permanencia de los estudiantes en la universidad. Y es un elemento muy interesante porque acá también no sucede. Yo digo, es sumamente oportuno, yo digo también para nuestros estudiantes, para nuestros docentes, para nuestra comunidad universitaria acá, yo digo, para compartir, obvio, con otros compañeros y compañeras de la Universidad de Argentina, ¿no? Porque bueno, ¿cuáles son los factores que afectan la finalización de los estudios? Y sobre todo con metodologías, Nivia trae una metodología muy exhaustiva, ¿no?, muy rigurosa, donde indaga diferentes elementos individuales, económicos, institucionales y pedagógicos. A veces quienes estamos en la universidad, o a veces me pasa a mí, a veces perdemos de vista algunas variables que tienen que ver con otros, con esto que yo les comentaba hace rato, por nuestra cotidianidad, ¿no?, por nuestra atmósfera, perdemos mucho de lo que pasa afuera. Y quienes por ahí tienen como ese vínculo con las diversas comunidades, ¿no?, que habitan nuestro territorio, tenemos a veces más elementos para poder pensar. Pero no siempre sucede, así que yo digo, estos artículos permiten que eso venga a disputar también adentro de la academia y venga a repensar varios elementos, ¿no? Después, bueno, hay un capítulo también de Giovanna Luisana Calderón y Jimmy Delgado Vilca, que es metodología alternativa en el proceso de formación e investigación, la carrera de Ciencias de Educación, que es un poco, bueno, la percepción, ¿no? Creo que ella trae unas disputas metodológicas muy interesantes, ¿no?, sobre las metodologías como un poco más tradicionales y las metodologías alternativas sobre qué se enseña, cómo se enseña y varias disputas. Y luego, bueno, una reseña de un libro, ¿no?, de una tesis de doctorado que es ahí una articulación entre Bolivia y Bélgica, y yo creo que traen un análisis minucioso de cada uno de los capítulos del libro. Así que eso como para yo digo, invitar a que lean la revista, a que la miren, a que la revisen, a que se animen ahí a compartirla también. Yo digo, invitar a seguir disputando los procesos de producción de conocimiento. Me parece que tenemos que, yo le decía a Evangelio Antonio, esta revista que ustedes tienen ahí es fundamental, yo digo, no solo para Bolivia, sino para América Latina y el Caribe. Necesitamos dialogar, y yo creo que la revista es un diálogo sobre la producción de conocimiento, ¿no?, y eso lo necesitamos. Hay que seguir nombrando, yo digo, con nuestras palabras, desde nuestras historias y desde nuestras realidades, y un poco en épocas de homogeneidad o de discurso único o de pensamiento único, o por lo menos acaso de narrativas, ¿no?, muy complejas de crueldad, ¿no?, y difícil. Yo digo, hay que volver a la diversidad y a la riqueza que tiene nuestra América. Y por último, obvio que seguir invitando al compromiso, ¿no?, a que los diálogos, las reflexiones y la escritura sean desde ahí, desde nuestra lucha, desde nuestra resistencia,
desde nuestros dolores, pero también desde nuestros horizontes, que son muchos, y que yo digo, invitar a hermanarnos también. Así que celebro la presentación de este número y espero que vengan varios números más que nos permitan ya en los próximos también dentro de la revista tener artículos de otros, yo digo, de Argentina, de Chile, de México, de Brasil, ¿no? y que se puedan generar esos diálogos ahí también en Bolivia. Así que muchas gracias. Agradecidos estamos nosotros, Hugo, y vamos a ceder enseguida a Mario Yapu mientras esté alistando. Quiero simplemente mencionar la alianza que tiene el Instituto de Investigaciones, que es del área de Artayá, con la Fundación Proibandes, institución que hace posible la publicación de las revistas, sin cuyo apoyo pues no podría llegar a los lectores, especialmente los ejemplares impresos, ¿no? Esta relación se ha ido construyendo de a poquito y nosotros estamos convencidos de que como institución coinciden con nosotros en varios desafíos y por eso están apoyando esta iniciativa, este trabajo del Instituto de Investigaciones. Dicho esto, vamos a pasar entonces a ceder la palabra a Mario Yapu, que es parte de la Universidad de San Francisco Javier. No sé exactamente dónde está, si en Sucre o en Potosí. Está en Sucre, me dicen. Entonces vamos a pedir que él también pueda comentar este número 5 de la revista, como invitado, comentador, pero ahora también forma parte del equipo editor. Así que, Mario, adelante por favor, buen día. A todos, muchas gracias. Yo estoy en Sucre, en efecto. Gracias por la invitación y hacer parte del grupo de investigadores responsables de la revista y todo el equipo que está detrás de este trabajo, ¿no? De este proyecto del instituto y específicamente de la revista y en particular de este número. Yo no voy a comentar un poco en detalle, sino los temas que desde mi punto de vista que me interesa y creo que coincide con algunos trabajos que se presentan en el artículo y tal vez como que estas indicaciones puedan servir también para futuros temas, a poder continuar trabajando en las publicaciones en la revista. Uno de los temas que está ahí está el tema de la descolonización y educación superior, expresado en este caso a través de un trabajo específico sobre el tema de las universidades indígenas, pero creo que este es un tema mucho más, que va más allá de las universidades indígenas. ¿De qué estamos hablando, no? Nosotros, yo me acuerdo que en 2005, fines de 2005, organizamos un congreso internacional sobre modernidad y pensamiento descolonizador. Estoy hablando de 2005, cuando Bolivia estaba en un momento muy crítico, ¿verdad? El gobierno creo que estaba en mesa o alguien, y ¿de qué estamos hablando en Bolivia? De la decolonialidad, descolonización, diferentes aspectos. Y bueno, a partir de 2005 para aquí pues se han pasado años y más o menos se ha decantado la polémica que se abrió allá. En realidad la polémica estaba efectivamente temas, quiénes escribían sobre qué escribían. Por ejemplo, el tema de la decolonialidad, de dónde venía y quiénes escribían sobre esa temática. Y entre autores nacionales y los autores invitados de Estados Unidos,
o los latinos que están enseñando en Estados Unidos. Son temas que surgían, que al final poco se aclararon. Ustedes deben conocer, hay un libro con memoria de ese congreso. Entonces ese tema sigue interesándome en sus diferentes, digamos, dimensiones, niveles de análisis. Pero para cerrar, digamos, esa anécdota del congreso, diríamos que había una tensión sobre quién escribía sobre qué temáticas, quiénes planteaban el problema, por ejemplo, de la descolonización, y en particular estas ideas de la decolonialidad, y de dónde venían estos, quiénes eran los autores. Y ahí pues el problema de quiénes escribían, los autores nacionales, cómo se expresaban sobre esta temática. El otro, digamos, otra vertiente estaba más vinculado específicamente con poblaciones indígenas, como que el tema de la descolonización estaba asociado con los pueblos indígenas, como en ese momento estaba mucho más evidente esta expresión de los movimientos indígenas. Digamos, esa corriente, entre comillas, indigenista, digamos, ¿no? Descolonización indígenas. En cambio, el discurso de la decolonialidad iba un poco más allá, era mucho más académico, digamos, intelectuales. Y el tercer, digamos, eje de la discusión era el tema de ya, como que descartando o desafiando, digamos, que esta temática no era tan relevante, o que habría que vincular, digamos, con problemas de democratización, esta vertiente más conocida, digamos, de democratización, de mejorar la democracia, cosas así. Y bueno, eso fue, digamos, un punto que para mí era interesante para abrir este horizonte en un país que estaba proyectándose a la nueva Constitución Política del Estado. Había el Plan Nacional de Desarrollo, que me parece que es un documento muy interesante, de 2007, donde habría todo el debate sobre vivir bien, ¿no? Lo que pasa es que se ha quedado prematuramente poco trabajado en términos de traducción política pública. ¿Cómo se podría haberse trabajado, digamos, mucho más sistemáticamente estas ideas de descolonización y el vivir bien en este proyecto de país que estaba saliendo? Eso simplemente como un comentario por lo que me interesa, ¿no? Y ahora, yendo a lo que vería como tema planteado aquí hoy, en particular en la educación superior. También se publicó, vinculado a la educación superior 2007-2008, un libro que recogió justamente estos intelectuales que hablan de la decolonialidad, principalmente José Luis Saavedra, que ustedes deben conocer, sobre educación superior. Entonces hay un componente, una dimensión que se ha ido trabajando, la temática de descolonización o decolonialidad en educación superior, pero creo que falta este tipo de trabajos empíricos. Yo siempre insistía, desde entonces, no tenemos estudios empíricos sobre estas temáticas, cómo realmente los profesores, los estudiantes, los investigadores podemos o tratamos de desarrollar esta temática en las universidades, en las investigaciones, que sería un proceso, digamos, de investigación descolonizadora, cuáles serían las nuevas metodologías en ese proceso de investigación, hablando de educación superior, ¿no? Son muchos temas que dejan todavía, me parece, programas de trabajo, ¿no? Y ahí probablemente podemos conectar también el trabajo sobre la infancia, ¿no? Estos mapas parlantes, hay otras metodologías que probablemente puedan contribuir a comprender y contribuir a
cristalizar de alguna forma esta discusión sobre la descolonización en las ciencias sociales, en las diferentes ciencias, digamos, a nivel de la educación superior. Agruco, creo que a nivel de las investigaciones en Cochabamba ha desarrollado diálogo de saberes, siempre por la idea descolonización tendría que ver, digamos, con fortalecimiento también de producción de conocimientos propios, conocimientos locales, ¿no? Entonces hay diferentes aspectos y temáticas que tienen que ver, como yo creo, deuda todavía de la universidad frente a esta temática. Mi apreciación personal sobre lo que hace la universidad y la política de, digamos, no quiero hablar del más, sino del desafío de la transformación que se proyectaba en 2007, por ahí, es que la universidad pública, nuestras universidades en términos de visión, yo creo ha sido un poco sorda, es decir, no ha sido impactada. Y probablemente uno de los efectos de esa no escucha de las universidades han sido creadas estas universidades indígenas, las 3 universidades indígenas, dado que nuestras universidades públicas son muy instituciones muy difíciles de interpelar y hacer que la transformación pueda realmente ser algo visible. Este es un comentario sobre descolonización y educación superior. Referido a la problemática de la infancia, me gustaría también recordar de mi parte, ¿no?, que en 1997-98 habíamos trabajado sobre la socialización de niños de 0 a 6 años o 7 años en áreas rurales acá en Chuquisaca. Y entonces, viendo un poco este trabajo sobre la infancia respecto a las representaciones que tiene el medio ambiente, me recordó eso. Me parece que también la primera infancia y la infancia como tal, que se ha desarrollado muchísimo desde la antropología de la infancia y la sociología de la infancia hoy, pero me parece que en Bolivia nos falta trabajar este componente. Hace unas semanas yo hablaba dentro de estas propuestas políticas, ahora que estaban en campaña, Hola. Van a disculpar, ha habido aquí un accidente con la conexión, un accidente energético. Vamos a esperar retomar la conexión, pero yo quisiera aprovechar este momento para hacer un apunte que me parece importante, porque después vamos a ir a cerrar el evento, y es que esta revista, tal como lo han dicho los autores y también los comentaristas, lo que pretende es abarcar la complejidad y multidimensionalidad que tenemos los seres humanos, ¿no? Por eso se ha abierto, y eso lo mencionaba bien Pablo, no solamente a las humanidades, sino a las ciencias sociales, porque se trata de que podamos aportar a entendernos cómo somos como seres humanos y todo lo que hacemos, ¿no? Entonces, esa es la perspectiva de esta revista, y esperemos que todo aquel que esté interesado en avanzar, en producir conocimientos, pueda enviarnos sus artículos para que los publiquemos. Bueno, mil disculpas, Mario, por favor, ha habido un accidente por acá, y también a Hugo y al resto de las personas que estaban con nosotros. Retomamos entonces tu comentario, Mario. Termino simplemente, ¿no?, la importancia que
defiende la infancia para nuestras investigaciones de las diferentes disciplinas. Me parece que, como ustedes señalaban también, todavía no hay un desarrollo integral del trabajo de la infancia, que sea desde la economía, la antropología, la sociología, esta problemática. Y eso quería señalar, me parece muy importante ese trabajo sobre la infancia. Para terminar, simplemente también me parece que nos falta todavía pensando a los procesos de formación universitaria, ¿no? Refiriéndome a la titulación, graduaciones, ¿no? Nuestras universidades efectivamente han ido facilitando mecanismos de titulación porque, como ustedes saben, hasta 2003 había un problema de titulaciones, entonces se han implementado diferentes modos de graduación, titulaciones, y ahora creo que hay un problema en el sistema, es que desde el CUB, desde la organización, digamos, de las universidades, también, pero producto de las propias universidades, han abierto tantas modalidades para facilitar seguramente este proceso de graduación. Eso, por un lado, digamos, es un punto favorable para no obstaculizar a los jóvenes, no retener a los jóvenes en el sistema de educación superior, pero también me parece que perdemos la calidad de la formación de los jóvenes, ¿no? Eso es un poco, me preocupa ese dilema de buscar alternativas en el sistema y cómo mantenemos la calidad de formación de nuestros jóvenes, sobre todo a la luz también de una reconfiguración, desconfiguración, digamos, del mercado laboral, del mundo laboral, del entorno donde van a llegar. Entonces, es otro tema que me preocupa, me interesa y sigo trabajando, digamos, desde el área de educación superior de las universidades. Luego, para terminar, metodologías alternativas, ¿no? A mí, como investigador, me preocupa, me interesa mucho esta dimensión de las metodologías, los problemas epistemológicos de la investigación social, pero más allá de la investigación social, también en otras áreas de investigación. En el área de las ciencias sociales, me parece que la búsqueda de alternativas es un esfuerzo grande y creo que la revista abre posibilidades, ¿no? Sin embargo, también un tema que trato de un poco matizar es que también desde los 60 ha sucedido un hecho que habría que analizarlo, el hecho de que con los nuevos paradigmas, digamos, más interpretativas, más fenomenológicas, ha hecho que perdamos tal vez el rigor que supondría trabajar la investigación en áreas de ciencias sociales. Entonces, me parece también hay que tener cuidado en la búsqueda de alternativas metodológicas. ¿Cómo hacemos que nosotros, los investigadores, por un lado, no seamos simplemente en el término, como hablaba el colega de Argentina, en el marco de la geopolítica del conocimiento, cómo nosotros, los investigadores bolivianos, los latinos del sur, no somos simplemente productores de información. Muchas veces a mí me da la impresión que nos vienen y nos leen, pero nosotros somos los que generamos información, y los intelectuales, los que vienen a recoger información, interpretan procesos y luego enlatados los devuelven como conceptos elaborados. Eso me parece también el peligro de que nosotros, o sea, los investigadores, los intelectuales latinos bolivianos, no nos atrevamos de
hacer trabajos metodológicamente interesantes, pero también que sean teóricamente defendibles, sostenibles, ¿no? Y que no sean simplemente los investigadores en nuestras universidades, productores de buenos datos y nada más. Me parece que es un tema que hay que trabajarlo. Y en términos de investigación cualitativa, el riesgo también es eso, que a nuestros jóvenes investigadores, si no los exigimos un rigor metodológico, analítico, reflexivo, el asunto es que se debilita ese rigor. Entonces, como contraefecto, también hay una desvalorización de las ciencias sociales humanas para nosotros, pero también en el trabajo, en la expectativa que tienen o deberían tener nuestros jóvenes estudiantes también, ¿no? Entonces habría que tener dos cosas. Uno, los desafíos metodológicos, las innovaciones tienen que ser tan potentes como que no seamos simplemente los productores de datos, sino también que podamos garantizar en otros niveles teóricos de análisis. Y segundo, en ese mismo sentido, las alternativas no deberían contribuir a un debilitamiento, digamos, del debate de las ciencias sociales frente a un, más allá de las, digamos, de la crítica que se hace de las otras ciencias, digamos, puras y duras. Por ahí van un poco mis inquietudes, mis preocupaciones, y que la revista, de alguna forma, los distintos artículos han surgido. Muchas gracias por su atención. Muy agradecido, Mario. Creo que las recomendaciones y sugerencias que nos has hecho pues van a tomar muy en cuenta acá a los colegas del instituto, Evangelio, investigadores también, los colegas del Proibandes. Ya lo veo a Vicente Limachi, que es el que lideriza ese equipo. Un saludo. Y para cerrar este evento, nosotros queremos agradecer muy de veras desde el instituto a los autores de los artículos para esta primera revista, a los revisores que se han dado el trabajo, la tarea de leer los artículos, a las autoridades universitarias, en el caso de la facultad, que han dado un mandato al instituto para el surgimiento de esta revista, y a las autoridades universitarias que permiten estas actividades, y también a la Fundación Proibandes, sin cuyo apoyo no sería posible la publicación de la revista. Para finalizar, entonces, vamos a escuchar a Willy Rocavado Aue. Él es el representante de la Dirección de Investigación de Ciencia y Tecnología, del director Iván Méndez. Adelante, por favor. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Yo quiero felicitar y quiero agradecer además a Evangelio que me ha permitido estar aquí al medio de gente que disfruto leer, de la cual aprendo muchísimo. Es así una clase magistral. Nidia, Pablo, Marina, Juan Carlos, Evangelio. Allá está don Ángel también, don Ángel Vicente, que es gente con quien aprendo todo el tiempo. A nombre de la Dirección de Investigación, Ciencia y Tecnología, a mí lo que me queda es felicitarlos y alegrarme por la facultad. Días como hoy, en los que se presenta material que publicamos, son días de regocijo y de alegría. Yo quiero sumarme además a esta reflexión que hacía Mario, a quien también he leído concienzudamente, a quien he estudiado y he aprendido mucho, acerca de que la producción que nosotros hacemos nos debería permitir reflexionar como universidad y cuestionar esta lógica, no solamente de la hegemonía, sino cuestionarnos a nosotros mismos. Por eso me parece fantástico el título de esta revista, que revive después de muchísimos años, porque nos permite crecer y convertirnos en seres humanos. Así que muchísimas felicidades a todos y muchísimas gracias.
Nuevamente muchas gracias por su presencia, tanto acá en esta sala como en nuestras redes. Un saludo a la distancia, hasta Argentina y hasta Sucre, a nuestros invitados. Y pues con esto vamos a cerrar este evento, reiterando nuestro agradecimiento y esperamos tenerlos muy pronto. Muchas gracias y hasta luego.